Bien, muchachos. Entonces, como yo les decía, la idea es generalizar o extender el teorema de Green, que lo hicimos para campos bidimensionales, extenderlo ahora para campos tridimensionales. ¿Listo? Vamos a hablar primero aquí, vamos a colocar el teorema de Green, vamos a colocarlo por acá, pero de forma vectorial, para compararlo con lo que vamos a obtener ahora del teorema de Stokes. Teorema de Green en forma vectorial. Vectorial. Bien. Y vamos a decir lo siguiente. La idea es que vamos a relacionar el teorema de Green con el rotacional. Bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que f, vamos a reescribir el teorema. El teorema dice, si f es una función, un campo vectorial en dos variables, un campo vectorial bidimensional, ¿cierto? P de xy en y más q de xy en j. Vamos a colocar aquí campo vectorial. Vamos a colocar si es un campo vectorial bidimensional es un campo vectorial bidimensional, entonces, esto aquí estoy escribiendo lo que nos dice el teorema de Green, y es que dice que la integral sobre una curva cerrada en orientación positiva de nuestra función, nuestro campo vectorial por el de R, es lo mismo que la doble integral sobre R de la derivada, vamos a escribirlo aquí como lo teníamos nosotros, vamos a colocarlo aquí, derivada parcial de Q con respecto a X, menos la derivada parcial de P con respecto a Y, multiplicado aquí por el diferencial de área. Bien, vamos a hacer lo siguiente, para verlo de forma vectorial, vamos a hacer lo siguiente. Consideremos f de x, y, z de la siguiente manera, como el mismo p de arriba evaluaban las variables y, z, x, y, z, pero donde z vale 0 en y, más q de x, y, 0 en j, más 0 en k. Ese sería nuestro vector r, ¿sí? Nuestra coordenada r. Entonces, como aquí tenemos una función, un campo vectorial tridimensional, podemos hablar del rotacional, ¿vale? El rotacional, ¿quién sería en este caso? El rotacional tal como lo definimos anteriormente. El rotacional en este caso sería igual a ¿quién? Sería igual al determinante de lo siguiente. Sería por acá. Y derivada con respecto a x de p j derivada con respecto a y de q y k derivada con respecto a z en 0. Bien. Ustedes saben que por la definición de el determinante, yo puedo tomar una fila o una columna. Si yo tomo esta columna, me quedaría 0 multiplicando por lo que me dé el determinante de este de acá, de las primeras de este de aquí, cancelando esta y esta, que eso sería 0, y d de z, derivada con respecto a z, del determinante que me da entre este y este de acá. Pero como p y q no dependen de z, entonces eso me daría 0 también. O sea que lo único que me va a quedar es con este k. Y con este k sería quitar esta fila, esta columna, entonces me quedaría este menos este. Y entonces ese determinante es lo mismo que escribir
la derivada parcial con respecto a x de q menos la derivada parcial con respecto a y de p en la dirección k. ¿Listo? Eso ahí. Y miren que esto que aparece acá es lo mismo que está aquí. Es esto mismo de acá. Bien. Entonces, resulta que a partir de esto, vamos a colocar aquí, y así, el teorema de Green, puede ser reescrito o bueno, vamos a colocar aquí, puede expresarse mejor, puede expresarse como la siguiente expresión. Voy a escribirla en la siguiente página. Bien. Va a ser la integral sobre la curva cerrada C de nuestro campo vectorial f por dr va a ser igual a la doble integral sobre nuestra región R, que esa pues ya la conocemos. ¿De quién? Del rotacional de f, y para que nos dé lo mismo, pues ese rotacional le vamos a hacer producto punto con el vector k multiplicado aquí por el de a. Esta sería la forma de escribir nuestro teorema de Green ahora en forma vectorial. ¿Listo? Esa sería la forma de escribirlo. Bien. Ahora, yo les dije que la idea del teorema de Stokes es precisamente extender este resultado para campos tridimensionales. Y nos va a quedar casi la misma expresión. ¿En qué va a variar? Pues resulta que nosotros, como en este caso, para el caso del teorema de Green, estábamos trabajando sobre campos vectoriales bidimensionales, nuestra región de integración siempre estaba en el plano XY. Pero ahora, como vamos a trabajar en tres variables, nuestra región de integración va a estar en R3, lo cual hace que no vayamos a trabajar con una región, sino que vayamos a trabajar con una superficie. Y eso es lo que va a pasar. Me va a quedar integral de este, va a ser igual a la doble integral, pero sobre una superficie, y de la misma manera me va a quedar sobre una superficie del rotacional, aquí por un vector n, que este vector n es, si ustedes revisan, este vector que yo puse acá es un vector normal a esta región, porque esta región está en el plano XY y este es el vector en dirección Z. Entonces este vector es normal a este. Aquí por el ds. Eso es lo que va a quedar. Bien, en pocas palabras. Vamos a escribir de una vez nuestro teorema, que es el teorema de Stokes. Teorema de Stokes. Ahora sí, vamos a escribirlo y dice lo siguiente. Vamos a colocar por acá. Sea S una superficie orientada y suave por partes. Acotada, vamos a colocar que esa superficie está acotada precisamente por una curva. Acotada por una curva cerrada simple, que también es suave por partes. Y vamos a colocar aquí. Aquí sería sean. Y aquí entonces colocamos. Y F, voy a colocar mejor en la siguiente página. Vamos a cambiar de color.
y f de x, y, z igual a p de x, y, z en i más q de x, y, z en j más r de x, y, z en k. Tenemos eso de ahí. Un campo vectorial, con P, Q y R continuas y con derivadas parciales y con primeras derivadas parciales continuas. Bien, aquí uno dice que son continuas en una región abierta en el espacio tridimensional, ¿sí? Una región abierta, vamos a colocarle la condición más importante, que contiene AS, ¿sí? Es una región abierta en el plano tridimensional, pues eso ya lo sabemos, que contiene AS. Y vamos a colocar lo siguiente. Si la curva, si C está orientada positivamente, entonces tenemos nuestro teorema de Green. La integral cerrada sobre la curva orientada C de f por el de R es lo mismo que la doble integral sobre la superficie S del producto punto entre el rotacional de F y N por el de S. Bien, de esta manera. Donde N es un vector unitario normal a la superficie, normal a S. Eso es lo que dice el teorema de Stokes. Bien. Y ese n va en la misma dirección de nuestra superficie orientada. Bien. La idea ahora es, precisamente con ese teorema de Stokes que acabamos de ver, hacer un ejemplo en el cual verifiquemos que se cumple, así como hicimos en el teorema de Green. Vamos a plantear un ejemplo en el cual revisamos la integral de línea y revisamos la integral de superficie y concluimos y vemos que son iguales. Esto recuerden que no es una demostración, sino simplemente es un ejemplo de nuestro teorema de Stokes, de que sí se cumple el teorema de Stokes, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente página y vamos a calcular nuestro ejemplo. El ejemplo, pues entonces primero haremos, como en el orden que yo lo puse acá, primero vamos a calcular la integral de línea y después calcularemos nuestra integral de superficie. Bien, paso a la siguiente página. Ejemplo. Listo. Y vamos a decir lo siguiente. Sea F, sea S,
la parte del cilindro, z igual a 1 menos x al cuadrado, donde x se mueve entre 0 y 1 y y se mueve entre menos 2 y 2. Bien, de esta manera. Y vamos a colocar por aquí, verificar el teorema de Stokes, verificar el teorema de Stokes para f definido de esta manera: xy en y más yz en j más xz en k. Ese va a ser nuestro campo vectorial. Bien, lo primero que vamos a hacer pues va a ser la gráfica de nuestro cilindro, de nuestra porción de cilindro, ¿sí? Que vamos a hacerlo a continuación. Entonces voy a colocar por aquí nuestro plano, nuestro espacio, perdón. Entonces por aquí sería, voy a colocar por aquí, bueno, vamos a colocar aquí, y tiene que ir desde menos 2 hasta 2. Vamos a colocar por acá, menos 2, 2, 4, z por aquí, y por aquí vamos a hacer el eje x. Bien, de esta manera. Entonces por aquí tengo a x, por aquí tengo a y y por aquí tengo a z. Recuerden que este de aquí va punteado, ¿sí? Porque este es el eje negativo. Y aquí entonces tendría 1, 2 por acá, ¿sí? Y vamos a colocar por aquí que esto sería, voy a colocar un poco más abajo, que esto es 1. Bien. Y z igual a 1, vamos a colocarlo por aquí. Z igual a 1. Bien. Entonces por aquí tendría menos 2, menos 1, menos 2. ¿Vale? Bien. Voy a desplazar esto un poco. Voy a desplazar el dibujo un poco hacia la derecha. Ok. Entonces, lo primero es que si nosotros graficamos en el plano YZ, nos queda esta parte de la parábola. Nos quedaría de esta manera. Voy a tratar de hacerlo un poco mejor. Nos quedaría una parábola de este estilo. ¿Listo? Que va hasta y igual a 2, ¿cierto? Se extiende a lo largo del eje Y, que iría hasta por acá y terminaría acá en esta parte. Esta va a ir punteada y voy a ayudarme de que podemos copiar y pegar. Control C, Control V, quedaría aquí y esta quedaría por aquí. Bueno, y vamos a hacer nuestro cilindro, el cual nos quedaría de esta manera. Bien, así nos quedaría el cilindro. Es este de aquí. Y esta va a ser la región que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que vamos a trabajar la superficie, ¿no? Entonces, bueno, podemos, precisamente vamos a trabajar sobre esta parte de acá, ¿cierto? Sobre esta superficie de acá. Bien. La idea entonces es precisamente tomar una curva cerrada simple que nos encierre la superficie para poder empezar a mostrar nuestro teorema de Stokes. Y la curva cerrada simple pues va a estar definida por 4 curvas.
que es una que se mueve acá, que la vamos a llamar la curva C1, la que se mueve por aquí, que sería la curva C2, otra que se mueve por acá arriba, que sería la curva C3, miren que la estoy colocando en orientación positiva, y por último esta curva de acá, que sería la curva C4. ¿Listo? La curva C4. Esas son las curvas suaves con las cuales puedo encerrar precisamente nuestra superficie. Bien, que esa sería nuestra curva. Entonces vamos a resolver primero la integral de línea. ¿Listo? La integral de línea, vamos a colocar por aquí. Integral de línea. Integral de línea. Y en este caso, entonces, ¿cuál integral es la que vamos a resolver? Pues vamos a resolver la integral sobre la curva cerrada C, que ya saben que esa es la unión de C1, C2, C3 y C4. ¿De quién? De XY por DX, ¿cierto? Estoy tomando mi campo vectorial y lo multiplico por el de R, más YZ por DY, más XZ por DZ, de esta manera. Que esto es precisamente, como yo les decía, la integral sobre la curva cerrada de nuestro campo vectorial por el de R. Bien. Entonces empezamos a movernos, vamos a movernos en el orden pues que la planteamos, y vamos a colocar aquí, el primer movimiento que vamos a hacer va a ser sobre la curva C1. Sobre la curva C1. Entonces vamos a mirar las características o cómo parametrizar esta curva de acá. Y resulta que en esta curva nosotros podemos apreciar que la coordenada en X es constante. Vamos a ir colocando las cosas en orden. X es constante y vale 1. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es en esa curva? Y se mantiene variando. Entonces, bueno, dejamos a Y. De hecho, esto me indica que a Y es el que vamos a considerar. ¿Y Z cómo es en esa curva? Z en esa curva es 0, ¿cierto? Porque esa curva está en el plano XY. Entonces, Z vale 0. Perfecto. Bien. Vamos a escribir entonces, a partir de eso que tenemos acá, lo siguiente. ¿Quiénes son los diferenciales? Entonces, tenemos que el de X vale 0. El de Y es el que efectivamente vamos a usar. Y el de Z que vale 0. Bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Que la integral sobre C1, la integral sobre la curva 1, de x, y, por dx más yz por dy más xz por dz va a ser igual a ¿quién? Entonces, el que es variable es y. ¿Y y desde dónde y hasta dónde se mueve? En esta curva. En esta curva, en esta línea, y se mueve desde menos 2 hasta 2, ¿cierto? Por la orientación que tenemos. Entonces sería integral desde menos 2 hasta 2 y empezamos a reemplazar. ¿Cuánto vale x? X vale 1. ¿Cuánto vale y? Y vale y. ¿Y cuánto vale de x? De x vale 0. Más. ¿Y cuánto vale? Y vale y. ¿Z cuánto vale? Vale 0 multiplicado por el de y. Más. ¿Cuánto vale x? X vale 1, z vale 0 y el de z vale 0. Y esto nos queda entonces la integral de 0, que es una integral definida y por lo tanto esto nos va a dar 0. Eso nos dio la integral de línea sobre la primera curva que define la curva C. Entonces ahora sigamos la segunda curva, la curva C2. La curva C2, que es esta que tenemos aquí, ¿qué comportamiento tiene? Entonces miren, en esta curva nosotros vemos que el z, que es precisamente la misma curva que queda acá, y vemos que z está en función de x. Bueno, entonces vamos a colocar por aquí. X, ¿cómo es? X va a ser variable, ¿cierto? De hecho se va a mover desde 0 hasta 1 o de 1 a 0, ahorita revisamos. Y y, ¿qué va a pasar con y? Y va a ser una constante y es 2, porque, ¿cierto? En esta parte no cambian los valores de y, ¿cierto? Están cuando y vale 2. Y por último, z, ¿cómo es? Z es 1
menos x al cuadrado. Por lo tanto, podemos mirar cómo son los diferenciales. Tendríamos de x, que es el que efectivamente vamos a usar, de y, que nos da 0, y de z, que nos da menos 2x por dx. Eso nos daría en C2. Y entonces nuestra integral que es esta de aquí, voy a cambiarle solamente pues el c, perdón, ¿cierto? Trabajamos ya no sobre la curva C1, sino sobre la curva C2. ¿Cuál es la variable que vamos a usar en este caso? Para hacer esta curva, esta integral de línea. La variable que vamos a usar, la variable que efectivamente queda, es precisamente x. X en esta curva, ¿de qué valor hasta qué valor se mueve? Si movemos en este sentido. Exacto, en este caso nos vamos a mover desde 1 hacia 0. Entonces sería integrales de 1 hasta 0. Y empezamos a reemplazar x, y que vale 2, por el de x, que el de x es, vamos a colocarlo así mejor, vamos a ir colocándolo en orden, sería 2x por el de x, más 2y, 2z, que z es 1, menos x al cuadrado, por dy, que dy vale 0, más x por z, x por 1 menos x al cuadrado, por dz, que el dz es menos 2x por dx. Nos quedaría eso de ahí. Bien. ¿Y eso va a ser igual a quién? Entonces, si nosotros revisamos ahí la cuenta, esto va a ser la integral desde 1 hasta 0, desde 1 hasta 0, ¿de quién? Entonces, por aquí me quedaría 2x, voy a colocarlo aquí, 2x, esto de acá se vuelve 0, ¿cierto? Es el único que se anula, y aquí esto me quedaría menos 2x cuadrado, entonces sería menos 2x cuadrado, ¿cierto? Más, ahí nos quedaría más x cuadrado, x me daría x a la 4, ¿cierto? Más 2x a la 4 multiplicado por el de x. Bien, y esto sería lo mismo que ¿quién? Esto sería lo mismo que x al cuadrado menos 2 tercios de x a la 3 más 2 quintos de x a la 5. Esto evaluado desde 1 hasta 0. Evaluado en 0 nos da 0 y evaluado en 1 nos da, bueno, nos daría 1 menos 2 tercios más 2 quintos. Pero con signo negativo por la diferencia que hacemos acá. Y esto nos daría, a ver, sería 15 menos 10, nos daría 5. 3 por 6 nos da 6 y 5, 11. Pero cuando lo tomamos con signo negativo, entonces sería que esto es menos 11 quinceavos. ¿Listo? Menos 11 quinceavos. Ese es el valor de nuestra integral de línea en la curva C2. Bien, la curva C3 es muy similar a la curva C1, ¿cierto? Se parecen bastante. Lo único que cambia es que los valores de z ahora van a ser unos, ¿cierto? Es lo único que va a cambiar. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría. De hecho, me voy a ayudar de que puedo copiar y pegar. Y vamos a llevarnos esto de acá. Voy a llevar a la siguiente página para hablar de la curva C3. Bueno, voy a organizar aquí mejor. La curva C3.
Entonces aquí va a ser la integral sobre la curva C3. Bien, entonces empezamos a revisar. Como yo les decía, aquí lo que cambia es que z vale 1, ¿cierto? Aquí cambia que nuestro z vale 1, por lo que vemos aquí en nuestra gráfica. Los valores de y se van a mantener variando. El valor de x va a ser precisamente 0. Bueno, aquí también cambia el valor de x. X va a valer 0. Este vale 0. Y el valor de z, que es 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría la integral? Entonces, ahora en este caso, ¿cómo nos movemos en y? ¿Desde dónde hasta dónde? En y nos vamos a mover en esta dirección. Entonces iríamos desde 2 hasta menos 2. ¿Cierto? Entonces vamos a ir aquí. Desde 2 hasta menos 2. Y vamos a cambiar esto de aquí. Bueno, esto de aquí sí lo va a cambiar completamente. Vamos a reescribirlo, ¿vale? X, ¿cuánto vale? X vale 0. Entonces sería 0 por y por dx, que es 0. Más y z, que z es 1 por el de y. ¿Ok? Más x, que x es 0, por z, que z es 1, por el de z, que es 0. Y esto nos queda que es lo mismo que la integral desde 2 hasta menos 2 de y por dy. De y por dy. Y esto es lo mismo que un medio de y cuadrado elevado desde 2 hasta menos 2. Y esto nos da 0. Nos da 0 precisamente porque al evaluar en menos 2 o 2, como la función es exponente de grado 2, nos da lo mismo, ¿cierto? Bien, y ahora se iría evaluar en C4. C4, bueno, pero C4 resulta que tiene la misma forma de nuestra C2. Bueno, una forma muy similar a la de C2, ¿cierto? Entonces mejor voy a copiar lo que tuvimos de C2 y vamos a mirar qué cosas debemos cambiar. Voy a copiarlo en la siguiente página y veamos qué hay que cambiar. Bien. Entonces empecemos en orden. X en C2, en C4, perdón, en C4, se mueve ¿en dónde? Bueno, X se mantiene variando y Y vale menos 2. Vamos a ver. Entonces aquí sería C4. X es X, es nuestra variable efectiva. Y vale ahora menos 2. ¿Vale? Este vale menos 2. Y Z pues se comporta sobre la misma función. Ok, Z nos queda igual. Por lo tanto, entonces vamos a tener que el de X es de X, el de Y es 0, bien. Y el de Z nos queda igual. Ok. Entonces vamos a mirar qué cosas nos cambian cuando vayamos a integrar sobre nuestra curva C4. Bien. Entonces nos quedaría aquí, lo que va a cambiar, lo único que cambió es donde está Y. Y aparece aquí, que me hace este menos acá. Aparece aquí también, que me hace este menos acá. Y de resto todo queda igual. Eso hace que entonces la integral aquí me quede menos 2x. Esto de aquí, este otro menos que puse, no afecta en nada, ¿cierto? Nos da 0. Y esto nos queda igual. Entonces nos queda de esta manera. Entonces aquí nos quedaría menos x al cuadrado. Y vamos a mirar cuál es el resultado ahora. Entonces aquí sería menos 15 menos 10 me daría menos 25 más 6 me daría menos 19. O sea, esto me da menos 19 quinceavos. ¿Ok? Ese es el valor. Y así
así, tenemos que el valor de nuestra integral, la integral que nosotros queríamos calcular, la integral sobre la curva cerrada C orientada positivamente, de f por el de r es igual a ¿quién? A 0, que nos dio el primero, ¿cierto? El segundo que nos dio menos 11 quinceavos, más el tercero que nos dio 0, más lo que nos dio en la última curva, que es 19 quinceavos. Y esto nos daría menos 30 quinceavos, que es lo mismo que menos 2. Y esta ya es el valor de nuestra integral de línea, ¿no? Terminamos de calcular nuestra integral de línea. Y ahora lo que vamos a hacer es compararla con la integral de superficie. A ver si nos dan lo mismo. De hecho deben dar igual porque estamos con todas las condiciones. Tenemos todas las condiciones para aplicar el teorema de Green. Perdón, el teorema de Stokes. Sí, señor. ¿En la curva 4 no iría de 0 a 1? Ah, ok, sí, iría de 0 a 1. Sí, se me olvidó cambiar eso, pero cuando evalué bien. Evalué de 0 a 1. Tienes toda la razón. Muy bien, muchachos. Iría aquí de 0 a 1, perfecto, porque en ese caso la orientación es diferente a la curva que estaba en C2, ¿no? Aquí sería de 0 a 1 y entonces evaluamos de 0 a 1. Sí, bien. Pero evaluando de 0 a 1 si nos da este menos 19 quinceavos, ¿listo? Bien, este va a ser nuestra integral de línea y ahora vamos a analizar nuestra integral de superficie. ¿Listo? Voy a pasar a la siguiente página para empezar a calcular la integral de superficie. Vamos a colocar por aquí integral de superficie. Bien, voy a traerme mi campo vectorial, traerlo por acá, para empezar a hacer nuestras cuentas. Bien, por aquí está nuestro campo vectorial. Bueno, resulta que si nosotros miramos el teorema de Stokes, nos dice lo siguiente, que necesitamos aquí, perdón, necesitamos aquí el rotacional en producto punto con n gorro, ¿cierto? Bien, entonces necesitamos calcular quién es el rotacional y quién es el vector unitario normal a la curva S, a nuestra superficie S. Bien, entonces empecemos por aquí. Calculemos el rotacional de F. El rotacional de F. ¿Qué es quién? Entonces el rotacional de F, que es precisamente aquí Y, derivada con respecto a X, aquí sería entonces XY, aquí sería J, derivada con respecto a Y, y aquí sería YZ, y aquí K, derivada con respecto a Z, y aquí XZ. Y vamos a calcular ese determinante. Para calcular ese determinante, pues yo voy a agregar la primera fila, ¿sí? Entonces sería aquí I, J, K, y la segunda fila que es D de X, D de Y, D de Z. Bien, y ahora lo que hacemos es las diagonales que suben, las diagonales que bajan, menos las diagonales que suben. Voy a pintar aquí las diagonales. Tenemos la primera, segunda y nuestra tercera diagonal. Y ahora las que suben, aquí tenemos 1, 2
y nuestra tercera diagonal. Y vamos a mirar entonces cuánto nos da ese rotacional. Entonces, de las que van bajando, por aquí me quedaría derivada con respecto a y de esto, de 0, ¿cierto? No hay ninguna y en la coordenada y. Más la siguiente, que es derivada con respecto a x, de esta función, que no depende tampoco de x. Entonces esto sería 0 en la dirección k. Y la última que va bajando, dice, derivamos con respecto a z, a esta que tampoco depende de z. Entonces sería más 0 en j. ¿Listo? Y le restamos ahora pues las que van subiendo. De las que van subiendo, ¿qué nos queda? Por aquí nos quedaría, por este de aquí nos quedaría x, ¿cierto? Si derivamos con respecto a y nos quedaría x en k. Si miramos esta de aquí, me quedaría derivada con respecto a z, de esta me daría y en i, más y en i, más la última, que sería derivando con respecto a x, me daría z en j. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser, en el orden ijk, me quedaría menos y en i, menos z en j, menos x en k. Ese es nuestro campo rotacional. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay que hacer? Debemos calcular, recuerden que es producto punto con el vector normal, vector unitario normal. Entonces vamos a calcular el vector normal a esta superficie que tenemos acá. ¿Cómo hacíamos nosotros para calcular el vector normal a una superficie? Eso fue lo que aprendimos cuando hablamos del plano tangente. Entonces tomábamos la superficie, esta de acá, la convertíamos en una función, ¿cierto? De 3 variables. Bueno, en este caso va a quedar viéndose con respecto a 2 nada más, pero va a depender de las 3, ¿sí? Lo que pasa es que y va a valer 0. Bueno, entonces en este caso haremos lo siguiente. Vamos a decir que la función, voy a colocar aquí, si h de x, y, z es precisamente z más x cuadrado menos 1, entonces el vector normal unitario va a ser igual a ¿quién? Al gradiente de h sobre su norma. Y entonces calculemos el gradiente, que ustedes ya saben hacerlo. Derivamos con respecto a x, me daría 2x en i. Derivamos con respecto a y, me daría 0 en j. Y derivamos con respecto a z, me daría 1 en k. Sobre la norma de este mismo vector, que ¿cuánto sería? Entonces recordemos que la norma es elevar cada una de las componentes al cuadrado y sumamos. Si elevamos eso al cuadrado, me quedaría 4x cuadrado más 1. Esa es la norma de este vector de acá. Bien. Y miren lo que iríamos. Tendríamos lo siguiente. La doble integral, la integral que nosotros necesitamos calcular sobre la superficie S, del producto punto entre el rotacional y el vector normal por ds, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la doble integral sobre S de la siguiente expresión. Nos quedaría acá menos 2, vamos a mirar aquí, nos quedaría este por este de aquí, más, recuerden que es producto punto, más este por este de aquí. De hecho voy a colocar aquí de una vez la raíz, porque esa raíz pues nos va a quedar. Colocarla por aquí. 4x cuadrado más 1. Y nos quedaría que esto es menos 2xy. En j se cancelan, se vuelven 0. Y nos quedaría entonces menos x. Multiplicado aquí por el ds. Bien. Ahora recuerden que esto nosotros lo que hacemos es verlo también en el plano xy, o en el plano xz, o en el plano yz. En este caso, como escribimos nuestra superficie de la forma z igual a algo, vamos a proyectar sobre el plano xy, ¿cierto? Y sobre el plano xy, ¿qué me quedaría proyectado?
si proyectamos sobre el plano XY? Nos quedaría un rectángulo, ¿cierto? Donde Y se mueve de menos 2 hasta 2 y X se mueve de 0 a 1. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Resulta que si nosotros revisamos nuestra región, nuestra proyección, o la región con la cual vamos a trabajar ahora, va a ser esta. Esta va a ser la región con la cual vamos a trabajar ahora. Recuerden que ahora vamos a pasar a región. ¿Listo? Esta de aquí. Donde Y se mueve desde menos 2 hasta 2 y X se mueve de 0 hasta 1. ¿Bien? Ok. Como proyectamos sobre el plano XY, nosotros sabemos, esto hay que pues tener claro lo que aprendimos sobre integral de superficie, y es que nosotros tenemos que nuestra función g de xy es ¿quién? Es x al cuadrado, perdón, es 1 menos x al cuadrado. Y así, entonces tenemos que g de x, parcial con respecto a x, es menos 2x, y parcial con respecto a y es igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que el ds va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado de 1, vamos a colocarlo así, primero va al 1, más gx al cuadrado, derivada parcial de g con respecto a x al cuadrado, que esto me daría más 4x al cuadrado, multiplicado por la derivada parcial, más la derivada parcial de y elevado al cuadrado, pero esa derivada parcial me dio 0. Multiplicado esto por el diferencial de área. Y pues si ustedes analizan, cuando reemplace aquí el ds, aquí en esta parte, pues me va a quedar que se va a cancelar esta raíz. Bien, voy a copiar esto último que llevamos acá en la siguiente página para continuar con nuestras cuentas y ver que realmente nos da el mismo valor al hacer la integral con respecto a la superficie. Entonces vamos por aquí, dejémosla por acá. Bien. Entonces reemplazamos por lo que tenemos y nos quedaría que es lo siguiente. Esto va a ser la doble integral sobre la región, que ya sabemos cuál es, ¿cierto? Es esta de aquí, esta que yo pinté acá. Esta va a ser nuestra región, ¿sí? ¿De quién? Nos quedaría de menos 2xy. Vamos a colocarlo mejor de esta manera. Nos quedaría que es menos x multiplicado por 2y más 1 por dA de x por dA. Vamos a colocar primero porque no hemos puesto los límites. Nos quedaría de esta manera, ¿cierto? Por lo que acabé de decir en la página anterior, el ds hace que se vaya esta raíz de acá. ¿Listo? Hace que se nos vaya esa raíz. Y ahora esa integral se convierte en lo siguiente. Esto va a ser la integral desde 0 hasta 1, ¿cierto? X se mueve de 0 hasta 1 y Y se mueve desde menos 2 hasta 2. ¿De quién? De menos X, que multiplica a 2Y más 1 por el de A. Bueno, aquí ya sería por dy por dx. Y esto va a ser lo mismo que ¿quién? Que la integral desde 0 hasta 1 de menos x factor de y cuadrado más y. Esto va evaluado desde menos 2 hasta 2 por el de x. Cuando evaluamos precisamente este y cuadrado más y, evaluando un 2 y en menos 2 nos da exactamente lo mismo, por lo tanto eso se va a volver un 0. Entonces nos queda la integral desde 0 hasta 1, ¿de quién? De menos x que multiplica, y si evaluamos el y en 2, me quedaría 2 menos 2. O sea que realmente nos va a quedar que es integral de menos 4x. Vamos a escribirlo así.
de menos 4x por dx. Y esto es lo mismo que ¿quién? Esto es lo mismo que 2x cuadrado menos 2x cuadrado evaluado desde 0 hasta 1. Evaluado en 0 nos da 0 y evaluado en 1 nos da menos 2. Y eso es lo que tenemos. Voy a bajar esto acá y vamos a colocar, vamos a encerrar este de aquí. Bien, este es el valor de nuestra integral de superficie, ¿sí? Que ya pues nosotros la sabemos calcular, y nos dio que era menos 2, que este valor es exactamente el mismo que obtuvimos cuando hicimos la integral de línea. Esto era lo que queríamos hacer, ejemplificar nuestro teorema de Stokes. ¿Listo? Aquí ya quedó. Entonces, ejemplificado el teorema. Recuerden que esta no es una demostración. ¿Listo? Y ahora solamente nos falta ver, para terminar entonces con el contenido de nuestro curso, faltaría ver el teorema de la divergencia, que es precisamente el teorema que veremos en nuestra siguiente clase.